Bueno, ya estamos en Marruecos. O casi, o casi. La verdad es que este libro que hoy presentamos, bueno, lo habíamos pensado verdaderamente como para final de la sesión del taller de este año, de este curso de Marruecos y etcétera, pero hay que reconocer que es un libro que realmente invita a ir a Marruecos, desde luego. Así que ha estado muy bien esta introducción. Bueno, este libro, como sabéis, lo ha escrito Gonzalo Fernández Parrilla, que es un profesor, traductor y autor de obras como el que tenemos hoy, Al sur de Tánger, un viaje a las culturas de Marruecos, que es del año 22, y la literatura marroquí contemporánea, que es del año 2006, más muchísimos otros artículos que publica en muchas revistas literarias, universitarias y no. En la actualidad es profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Y antes ha trabajado en la Escuela de Traductores de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que fue cofundador en el 94 y director del 2002 al 2006. Y también ha trabajado en l'École supérieure Ouafad de Traducción de Tánger. Lo habéis entendido, ¿verdad? Es fácil. Universidad Abdelmalek Saadi, y ha sido profesor visitante en Université Saint-Joseph de Beirut y en SOAS, que es bueno, esta es en inglés, School of Oriental and African Studies, London University. También lo habéis entendido, ¿verdad? Muy bien. Es director de la colección Memorias del Mediterráneo en ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Ha traducido obras como Dunyazat, de la escritora egipcia Mai Tilmisani, y cotraducido con Malika Embarek López, Diario de un ilegal, del periodista marroquí Rashid Nini, del que hablas en el libro, y Pensamientos de la mañana, del historiador marroquí Abdallah Laroui. Ha editado obras como Orientalismo, Exotismo y Traducción, Autobiografía y literatura árabe o New Geographies, Texts and Context in Modern Arabic Literature, y en 2012 fue miembro del jurado del Booker Árabe International Prize for Arabic Fiction. Ha sido traductor de árabe e inglés en la ONU. Y es un apasionado de Marruecos, como hemos podido observar leyendo su libro y los 40 años. No te entiendo, Pepe. Salimos esquinaos, pobrecitos. Qué mal. Okay. Okay. Bueno, es un apasionado de Marruecos y ahora una pequeña bromita que nos ha comunicado que su pasión por Marruecos solo se ha tambaleado en Beirut y en El Cairo y en Damasco y en Túnez y en Palestina. Desde al cuscús y el tajín hasta el hummus, pasando por el falafel, le gusta la comida árabe, sobre todo el desayuno beldi de Marruecos con regaifas. Eso es un toque personal. De todas maneras, habiendo leído el libro, sabemos mucho de él, yo creo, ¿eh? Es un libro que ha tenido muchísimo éxito desde que lo han publicado. Ya va no por la cuarta, quizá por alguna más, ¿no? Edición. Hasta la cuarta ha llegado, cosa que nos alegramos muchísimo. Y es un libro que yo creo que sugiere sobre todo muchísimas cosas. Es verdad que nos da muchos datos, sean literarios, sean políticos, sean económicos, sean de todo tipo, culturales, etcétera, que no vamos a poder leer todo, pero que da como ganas de leerlo, de conocerlo mejor y de conocer mejor al país.
Personalmente también a mí me gusta mucho el juego que tiene con las lenguas, las palabras, las lenguas, lo de que este libro o esta persona es como si comiera todos los días un tallín de lenguas, desde luego se nota mucho porque es verdad que ellos y él como profesor de universidad tiene que escribir casi todos los artículos en inglés y etcétera para poder hacer un trabajo internacional y está muy acostumbrado a eso. A mí me gusta un poquito una definición que hace otro escritor marroquí que vive aquí en Madrid, un joven, este chico, ¿verdad? Mohamed El Morabet, que ha escrito un par de libros también bastante bonitos. Y él dice que el libro de Gonzalo Fernández Parrilla respecto a Marruecos es como 40 años de paseos por sus calles, monumentos, literaturas, museos, gastronomías, cementerios, archivos, músicas, universidades, ruinas, artes, religiones, plazas, conflictos, historias y mitos. Y es verdad que para un libro tan chiquito como este hay que ver la cantidad de cosas que hay dentro, ¿no? Y luego, pues, no sé, es un libro que según dice él mismo, ya nos lo dirá mejor ahora también, él dice, Al sur de Tánger es una invitación a la lectura y una invitación a viajar a Marruecos. Yo estoy totalmente de acuerdo, no sé vosotros, pero a mí me ha entrado una gana de volver horrorosa. Es una invitación a cambiar de ideas a través del viaje y de la lectura, que es para lo que sirve viajar y leer. Es difícil, este difícil equilibrio que he intentado mantener entre erudición y entretenimiento está ya de hecho en el género árabe de la rila, la literatura de viajes. Están mis lecturas, mis maestros, mis desplazamientos, pero adaptado al tiempo presente y a mi vocación de docente. Pues eso es lo que yo creo que es este libro. No sé ahora qué más cosas puedes decir tú, que puedes decir todas las que quieras. Y del debate, en lo que él haga un poquito de explicación de su libro, lo que quiera, también le hemos pedido que por favor, como son 40 años los que lleva yendo a Marruecos, que si podía explicarnos un poco qué evolución le parece que ha seguido Marruecos y qué futuro le da a este país y pensando también en las relaciones con España, las relaciones de Marruecos con España, como lo ve él que lo ha vivido. ¿Ok? Así que pasamos a eso y puedes hablar lo que necesites porque tenemos tiempo y luego ya pasamos al debate. Bueno, pues muchísimas gracias, Concha, Pepe, por esta invitación y haber traído al sur de Tánger a este taller de lectura con el nombre de Almudena Grandes, que me hace especial ilusión. Gracias a todos los presentes aquí y virtualmente. Y de las experiencias que he tenido con este libro, un poco al margen del mundo académico, lo que más me gusta son los clubs y talleres de lectura. Lo primero porque la gente que formáis parte de estos clubs sois lectores y lectoras curtidas y luego porque no es frecuente estar en un sitio en el que la gente se haya leído tu libro cuando tienes relaciones con la prensa o en las ferias del libro, es otro tipo de relación. Entonces es un verdadero lujo estar aquí hoy con todas vosotras y vosotros. Como decía Concha, bueno, yo pertenezco al mundo académico y por derivas también del mundo académico en los últimos años, aparte también por cuestiones personales, pues he publicado mm, algunos artículos en inglés y bueno, pues aunque es una lengua que conozco, no es mi lengua materna del todo. Y yo creo que este libro de alguna manera también es una protesta para contra esa deriva académica, contra esa excelencia que solo puede ser en inglés, contra ese mundo académico supuestamente objetivo
alejado de mucha gente a la que le gusta la cultura y le gusta leer, ¿no? Entonces, si en el mundo académico escribimos supuestamente desde la razón, desde el intelecto, teniendo que ser fieles a una realidad supuestamente objetiva, yo creo que este libro me surge de otro lugar, me surge en parte del corazón por esa relación tan especial y emocional que mantengo con Marruecos, que se convierte también en mi objeto de estudio desde hace más de 40 años, me surge en parte del corazón, pero también en parte de las entrañas. Es algo que de repente me viene y necesito hacer y sé que tengo que hacerlo. No sé lo que tenía que hacer y este es el resultado. También en el libro hay algunos capítulos en los que hay apuntes biográficos, sobre todo en las partes esas que se llaman el cuaderno rojo. Y bueno, pues es una reflexión que tuve que hacer en este proceso de escritura, en un registro de escritura nuevo para mí. Y es, bueno, pues son 40 años de relación con Marruecos, más ya, 42 desde aquel primer viaje, en el que, bueno, pues al hacer este ejercicio de escritura o de reescritura de mi vida para contar Marruecos, todas estas cosas que cuento en el libro, de alguna manera yo las he contado en clase o las he contado en otro tipo de artículos académicos, pero quería intentar contarlas para otros públicos, no exclusivamente académicos. Entonces, en ese ejercicio de repensar y de reescribir, pues tuve que enfrentarme con qué peso puede haber tenido mi biografía, la biografía de mi familia, en las elecciones que yo he tomado en la vida. A eso intento dar respuesta en esos capítulos más personales. El libro, como decía Concha, está un poco concentrado. Era un manuscrito mucho más largo, pero por sugerencia de la editora literaria lo recorté y una de las partes que más recorté tiene que ver con ese aspecto más personal que está también en el libro o más íntimo, ¿no? Entonces, yo no sabía lo que quería escribir muy bien. Me di cuenta de repente que quizá era un formato cercano a la literatura de viajes. Hay un género clásico de la literatura de viajes, la Rihla, como mencionaba Concha, que, que es muy importante en la literatura árabe clásica y que lo sigue siendo en el siglo XX de otra manera y que yo conozco y que enseño en mis clases. Entonces, de repente me pareció que podía ser interesante ese formato y también hay toda una tradición de viajes y de viajeros españoles a Marruecos. Lo cito desde el principio, ¿no? Desde los viajes por Marruecos de Ali Bey, hay toda una tradición de conocer Marruecos a través de los libros, más que conocer Marruecos a través de los viajes y de las personas. Yo lo que he intentado contar este libro es que yo también conocí primero Marruecos a través de los libros y de las historias que hemos escuchado desde pequeños sobre Marruecos, sobre los moros, sobre los árabes, sobre los musulmanes. Y bueno, pues poder viajar y empezar a viajar de otra manera eh, transformó mi vida. Coincide también que empiezo a estudiar la lengua árabe, que eso contribuye, yo creo, a tener otra relación con el país, las personas, aunque luego vas descubriendo que Marruecos es mucho más que un país árabe, es un país complejo, como intento contar en el libro, es un tallín de lenguas, como ha dicho Concha, que es el título de uno de los capítulos que retoma una canción de un grupo rapero de rap conocido. Y bueno, pues es un poco todo este tallín de vida personal y vida académica y pasión por la cultura en general y sobre todo la literatura, que es mi ámbito de especialización, lo que ha dado lugar a,
lo que ha acabado siendo al sur de Tánger, ¿no? ¿Hablo yo más? Mm. Me pidió Concha que hiciera un balance de las transformaciones que puede haber experimentado Marruecos, la sociedad marroquí en estos 40 años, y también una pequeña reflexión sobre las relaciones hispano-marroquíes. Yo creo que las dos cuestiones, los dos temas están presentes en el libro. El tema de las relaciones hispano-marroquíes es transversal al libro y, bueno, pues en un foro como este que tiene que ver con la memoria, yo siempre intento. Yo he trabajado sobre una cuestión que son los estudios postcoloniales, que tiene que ver con las secuelas de la colonización más allá del fin de la etapa colonial. Es decir, cómo todavía a día de hoy, incluso en el ámbito académico, se reproducen discursos que son propios de la época colonial para referirse a Marruecos o a las relaciones hispano-marroquíes. Sin ir más lejos, por ejemplo, todavía hay gente que para hablar de las guerras de África, de las guerras del Rif, que fue el episodio más violento de las relaciones hispano-marroquíes, se refieren a ello como la pacificación de Marruecos, cuando pues precisamente no fue una pacificación, sino que fue el intentar conquistar territorios en los que había gente que se resistía y donde hubo masacres o, digamos, el vínculo entre la propia violencia colonial, como la de las guerras del Rif, esa violencia que ejercen y que aprenden los militares africanistas en Marruecos, en las colonias, y que al ser un protectorado, pues de alguna manera tienen que mantener un poco o contener eh, sus, su violencia y sus intenciones. Sin embargo, cuando se produce el golpe de Estado y se empieza una guerra civil, ya no hay un protectorado internacional y yo creo que parte de esa violencia y de todo lo que hemos sufrido en España tiene que ver con esa violencia colonial. Entonces, lo que intentamos cuando abordamos la historia de Marruecos y hacemos crítica de la pervivencia de estos discursos todavía impregnados de nostalgia y de colonialidad es, bueno, están por resolver y por plantear muchas de estas cuestiones en las relaciones hispano-marroquíes, tanto también en lo que se refiere al protectorado como a ese vínculo de Marruecos con nuestra guerra civil. Está el tema de las tropas moras de la guerra civil, la Guardia Mora, toda una simbología que, que se utilizó y que de alguna manera sigue también presente en los discursos políticos hoy en día. La extrema derecha, y más en los últimos tiempos, ahora en las elecciones de Cataluña también, eh, ha empezado a explotar toda esta cuestión que tiene que ver con lo árabe, lo islámico, lo marroquí, con un racismo latente que hay ahí. Marruecos, como digo en un capítulo, también yo creo que es transversal el tema de Marruecos y su transformación en el libro. Y al final de un capítulo que se titula Siempre el Rey, al hablar del primer ave que va de Tánger a Casablanca, el primer ave africano, al final fueron los franceses los que se lo llevaron, pero el ave también compitió. Pero bueno, son cuestiones de geopolítica. Eh, es el primer ave que hace ese recorrido que antes eran 5 horas, pues en 1 hora y poco. La misma transformación que supuso pues, el primer ave Madrid-Sevilla, ¿no?
y utilizo un título de un libro de un escritor marroquí que se definía a sí mismo primero como marroquí y luego como judío, cuando al decir eso, pues significa que lo habitual en el ámbito del judaísmo marroquí era definirse primero como judío y luego como marroquí, y él lo hacía al revés. Lo menciono en el libro también porque en su tumba él eligió que su nombre estuviera escrito con el alfabeto eh, árabe, hebreo, latino y bereber, amazigh, ¿no? Y tiene un título de un libro que se llama Recorrido Inmóvil. Está traducido al castellano por Malika Mbarek López. Y digamos que hago una conexión entre ese ave y, y ese título. Y digo que Marruecos es como eso, un país que va a toda velocidad hacia el futuro sin moverse del sitio. Y lo que busco con esa imagen es, pues, mostrar esa tensión permanente que hay entre la tradición y la modernidad, cómo Marruecos busca todo el rato modernizarse sin perder sus señas de identidad. Y es una constante en todos los ámbitos, incluso en el religioso, me atrevería a decir. Mantener, digamos, ah, esa conexión con las raíces, que no es una cosa que sea fija, sino que se va reinventando continuamente. Los procesos de creación de los nacionalismos son así y bueno, pues en el ámbito musical, en el ámbito literario, buscar siempre conexiones con formas nativas en las artes plásticas y al mismo tiempo, pues sobre esa base tradicional, hacer una propuesta modernizadora del arte o de la expresión cultural que se trate. Entonces me parece que es una buena manera de resumir esa tensión permanente que hay en Marruecos y que la cuento como cuento las relaciones hispano-marroquíes eh, a lo largo de todo el libro, diría yo, desde las primeras páginas está, está presente esa cuestión, las dos, la transformación de Marruecos, que ha sido inmensa, pero al mismo tiempo sigue siendo Marruecos, y la cuestión de las relaciones hispano-marroquíes con sus altos y sus bajos. Ahora probablemente estamos viviendo un momento muy dulce en las relaciones hispano-marroquíes, complicado como siempre, pero muy dulce y con el horizonte del Mundial de Fútbol de 2030, que es posible que, si no hay nada muy grave, pues ambos países aguanten este momento dulce hasta ese Mundial que se va a celebrar entre España, Marruecos y Portugal, ¿no? ¿Hablo más? Da todo lo que quieras, ¿no? Prefiero hablar con ellos. Retomando un poco el tema del libro, yo quería darte las gracias porque, por un lado, a mí personalmente me han dado ganas de recorrer Marruecos, me han dado ganas de conocer un montón de cosas que para mí, vamos a ver, Marruecos era un país del sur donde están los moros y donde no tenía ningún conocimiento real de lo que ha sido, a pesar de haber estado allí, a pesar de haber conocido Marrakech, además, pero que en el fondo me has abierto los ojos a algo muy positivo y esa que es un país complicado, con una sociedad muy difícil de que desde fuera la veamos simplemente porque vayamos en un tour turístico y nos lleven al desierto y nos den 3 vueltas por las plazas, que realmente, bueno,
que me ha gustado el libro, me ha gustado lo que me has enseñado y sobre todo las ganas que me ha dado de ir allí y conocerlo. Gracias. Muchas gracias. Cuando esto ocurre, que alguien me dice que tiene ganas de ir a Marruecos por primera vez o de volver a Marruecos, pues me emociona especialmente, como también cuando alguien me dice, he empezado a leer tal o cual libro que me pareció que me podía interesar. Yo creo que lo que dices es la clave, o también tiene que ver con lo que yo he intentado hacer. Es decir, cuando vamos a Marruecos como turistas, los españoles, aunque sea gente eh, formada y viajada, llevamos a la espalda una actitud distinta de cuando viajamos a otros lugares. Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien que acaba de venir de París o de Ámsterdam, pues es probable que nos diga, estaba en el Museo del Louvre, estaba en el Museo de Van Gogh, lo que sea. Y cuando vienen de Marruecos, va a decir, pues me han engañado, lo he comprado baratísimo. Es decir, hay como una actitud distinta. Y cuando la gente va a Marruecos, no hace lo mismo que hace en otros países. Estamos como programados para hacer otro tipo de cosas. Y eso nos impide, yo creo, ver otro Marruecos, ver la realidad de Marruecos. Y porque si a alguien le gusta el arte contemporáneo, cuando va a Marruecos, no busca también un museo de arte contemporáneo. O si alguien cuando va de viaje va a un concierto, ¿por qué no intenta hacer lo mismo en Marruecos? ¿No? Eso es lo que a mí me sorprende, e he intentado abrir esa posibilidad a lectores curiosos, ¿no? Cuando nos hablas en el libro, nos hablas de tu experiencia en la familia. Eso yo creo que lo hemos tenido muchos porque todos hemos tenido alguien o alguna relación de o que iban a la mili y estaban cerca o que incluso que tenemos familia que ha nacido en lo que eran las ciudades del protectorado, ¿no? Yo he tenido que buscar Villa Sanjurjo, que no sabía qué era porque tengo una tía que es de allí y ahora resulta que es Alucemas, pero bueno, bien. Lo que pasa que es que cuando vas a Marruecos vas con una idea y la idea la tienes tan preconcebida y tan metida dentro. O sea, yo mi primera experiencia fue Melilla y Melilla en el Barrio Azul realmente te encuentras con el Marruecos más ancestral y sin embargo, bueno, llevas como un cliché ya hecho y ese cliché te impide el ir a otro tipo de cosas. Tú Mm. vas a París o vas a Londres y piensas que te van a llenar un montón de cosas que muchas veces no son ciertas, pero sin embargo aquí ya vas como muy enfocado, llevas tus anteojeras y solamente vas a ver, pues eso, al Moro de la Chilava, no vas a ver otra cosa. O por lo menos es la idea que yo tengo. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, también yo tengo el vínculo, mi padre nació en Melilla, mis padres estuvieron mis abuelos estuvieron en el protectorado y la verdad que en este año y medio ya que, que he ido con el libro por lugares distintos, con mucha frecuencia me sorprendo del alto porcentaje de personas que, como decías, tienen algún vínculo con Marruecos o familiar o de experiencias que se pueden remontar incluso hasta la guerra civil o de las milis que había que hacer también por allí. Entonces, sí, o ya en nuestros tiempos también experiencias más cercanas de de cercanía y de conocimiento de ese cerca de millón de españoles futuros que son de familias de origen marroquí y que serán españoles, ya son cientos de miles de ellos, pero lo serán en el futuro. Ese conocimiento también de las personas yo creo que es clave para poder eh, viajar de otra manera más libremente, como lo harías a cualquier otro lugar, ¿no? Soltándote, dejando antes del viaje esos clichés y esas ideas preconcebidas, ¿no? Bueno, yo en primer lugar darte muchas las gracias
a darte las gracias por estar aquí. Parece. Vale. Bueno, quería darte las gracias por estar aquí, lógicamente, porque da un poco, o da un gracejo especial a la situación. Y sobre todo, pues oírte de viva voz a eso que hemos estado leyendo en silencio en casa, más o menos atentos, etcétera. Y dentro de esta idea de atención, pues yo sí que te digo que el libro me ha gustado. No sé cómo llamarlo, si capítulos, si artículos o exactamente. No sé si acierto con la palabra artículos. Artículos diversos dentro del libro, cada uno de ellos. Y unos me han gustado más que otros. Pero yo no creo que sea porque unos sean mejores que otros, sino tal vez cuando uno está leyendo artículos, pues depende más bueno o menos buenos en función de que has prestado más atención. Claro, si prestas más atención, la palabra te dice más, paladeas más la palabra y lógicamente te llena más, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que digo, que en unos tal vez he puesto más la atención que en otros, pero el libro en general me ha gustado, aparte de que a todos nos da las ganas de ir a la zona, ¿no? Y efectivamente, porque creo que nos acerca a la cultura árabe en general y a la cultura árabe marroquí en especial. Y en esta idea de acercamiento, yo creo que va un poquito más allá, porque se mete casi hasta en la idiosincrasia propia de lo que es algunos de los colectivos de Marruecos. E incluso en algunos casos lo llamaría que se mete en la intrahistoria, en el término unamuniano, le estoy diciendo, porque nos metemos en cómo lo pasarían, por ejemplo, estoy pensando en los años de plomo, que mencionas en uno de los artículos, cómo lo pasaría esos periodistas, su interior, cada uno de ellos. Es verdad que en estos años de plomo no solamente mencionas a los periodistas que lo sufrieron, pero yo me quería fijar fundamentalmente en ello. Y luego, si puedes, nos dices un poco el porqué de esos periodistas y qué es lo que pasó en esa situación. Pero también nos mencionas a los rifeños, a los saharauis, y toda esa situación, ese magma que se creó en esos años de plomo que nos han mencionado, ¿no? Y después todas las costumbres que mencionas en el libro, casi constantemente, ¿no? Lo de las comidas, las bebidas, por cierto. Y en lo de las bebidas me llamó mucho la atención lo del vino y la cerveza. Algo que yo tenía en la mente que realmente estaba prohibido y que aquí da la impresión en el libro que no está prohibido. No sé si admitido, pero no está prohibido. Y mencionas algún tipo de vino concreto, alguna cerveza concreta, que rompe un poco mis esquemas con relación al alcohol y lo que algunos de los marroquíes que tenemos en España parece que practican en ese sentido, ¿no? Bueno, y sobre todo también mencionan la emigración, muy importante en ese sentido, y las drogas. Y cuando mencionamos, bueno, mejor dicho, y el chocolate. Claro, yo cuando el chocolate Maruja, me fui rápidamente a bajarse al Moro. Claro, pero bajarse al Moro es también uno de los artículos que tú tratas precisamente, perdona, pero del tú. Se me sale Sí, claro. instintivamente en ese sentido. Bueno, que me ha gustado todo mucho. Pero voy a hacer un poco de hincapié en una cosa especialmente. En el libro se permea permanentemente a Chucri. Chucri aparece muchísimas veces y es más, hay dos artículos en concreto que se dedican a Chucri. Uno es, cogí el título del artículo, el verbo de Chucri me parece, y el otro es el En el pan, principio fue el verbo de Chucri. y el otro es el pan desnudo, el otro artículo que Es, aparece. El título es es, El pan desnudo, ¿no? es- Es, es- 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 entonces, permanentemente. En el primero le relacionas con William Burroughs y Paul Bowles. Y es curioso porque a lo mejor no escribieron solamente de eso, sino de muchas más cosas. Pero ellos se fijan en el mundo artificial, elegante, etcétera, que tenían algunas zonas de Marruecos. Mientras que Chukri va a las antípodas y busca fundamentalmente pues, la gente pobre, la gente que pasa hambre
etcétera. Lo contrapone, dicho de otra forma. No sé si es totalmente verdad que Paul Bowles y William Burroughs se fijan solamente en ese mundo, porque yo no he leído todo de ellos, pero lo que está claro es que Shukri sí que se fija en ese mundo, que es un poco la antípoda de lo que sería el mundo internacional de algunas zonas de Marruecos, en ese caso, ¿no? Y en el pan desnudo, eh, nosotros lo hemos leído aquí, el pan desnudo, lo hemos leído, y todo el mundo salió muy contento. Tan solo dos dijimos algo en contra, pero no del contenido, no del contenido, sino relacionado un poco con la forma. Y lógicamente, si a todo el mundo le gustó, no iba a llevar yo razón. Democracia solamente, pues llevarían razón los demás. Yo en aquellos momentos dije que me pareció un libro un poco seco, repetitivo y de contenido. Y fue prácticamente, escuetamente eso. Pero he pensado que llevaban todos los demás la razón. Pero he leído en tu libro algo diferente y me llamó mucho la atención. Y sí que te pediría también que nos digas algo si quieres. Es verdad que lo dices con relación a las traducciones en ese sentido. Y yo he cogido las palabras exactas de tu libro. Creo que son exactas, a lo mejor falta algún artículo, alguna cosa de eso. Dice, a las traducciones les falta la fuerza de su verbo, simple y descarnado, la sintaxis recortada, les falta el estilo. Se ha traducido el contenido, que era lo que yo decía, no me ha gustado porque me parecía seco, repetitivo y que permanentemente está diciéndonos lo mismo. Era verdad en ese sentido, pero desde el punto de vista de la forma, no del contenido, porque todos afirmábamos que el mundo que retrata es más que interesante como para tenerlo muy en cuenta en la lucha y en otras cosas. Y en el contenido, pero no su voz, no traducen su voz. Continúas, me parece un dechado de virtud con arreglo a lo que yo estaba leyendo cuando leía El pan desnudo. Una voz desolada y poética que denuncia, conmociona y emociona al mismo tiempo. Yo esto último no lo apreciaba en el libro, pero solo y exclusivamente con oírlo aquí me da impresión que si en árabe realmente ese libro no se fija solo en el contenido, sino también en su palabra, y realmente llegamos a la emoción, tal como dices, a la conmoción, a su propia voz y tal, me da la impresión de que tiene que ser un libro magnífico. En cualquier caso, lo que yo leí no fue para tanto. Pero desde el punto de vista, llamémoslo de la forma, del estilo, sin mal contenido, reconozco que es un dechado. Por tanto, yo te diría, si quieres hablar un poco de esos momentos de plomo, sobre todo en esa intrahistoria que algunos tuvieron que vivir, y esta especie de emoción, si es verdad que en el libro en árabe, vosotros que lo leéis, la tenéis. Sí. Gracias. Madre mía, qué de cosas. No son dos. Pues has dicho una cosa de la intrahistoria y, y relacionándolo con el tallín de lenguas o con los años de plomo. Yo no he intentado, no siempre lo he conseguido, pero he intentado no contar yo Marruecos, sino que sean los propios marroquíes los que cuenten Marruecos, a través de, cito, a 150 libros que están traducidos al español o que se han escrito directamente en español. Entonces, yo no digo que Marruecos sea un tallín de lenguas. De hecho, hay gente que me ha criticado por eso. Digo, no, pero yo no lo digo. Es decir, retomo el título de la canción de un grupo de música para, bueno, pues acercarme a una realidad que es ese Marruecos plurilingüe. Y con los años de plomo, pues he hecho algo parecido. O con el capítulo de Siempre el Rey, que era un poco más delicado tal vez, más que los años de plomo. Entonces descubrí que había un escritor que me gusta en sus últimos libros, que había publicado eh, un libro que se titulaba Yo, Bufón del Rey, que es la historia ficcionalizada de su padre, que fue bufón del rey. Entonces contaba
información de los entresijos de palacio que yo nunca había leído o que estaban siempre en un ámbito así de la leyenda, de lo que puede ocurrir en los palacios. Eh, los años de plomo fueron complicados y las secuelas siguen todavía en Marruecos. Fueron años de durísima represión, de dos intentos de golpes de Estado y en los 70, pues la gente que militaba en la izquierda, que tenían 20 y pocos años, pues acabaron muchos de ellos en la cárcel, siendo torturados y con penas de hasta 20 años de cárcel. Y en la dedicatoria del libro, en esta cuarta edición y en las ediciones anteriores, he ido añadiendo nombres que tienen que ver con escritores y periodistas, sobre todo intelectuales que han estado en la cárcel por sus ideas y pues cada edición voy añadiendo nombres nuevos. Y hace poco, la semana pasada o la anterior, eh, estuve presentando el libro en Tánger y alguna de las personas que están citadas ahí asistió a la presentación. Entonces es un momento muy emocionante cuando a una de esas personas asiste y puede asistir y puede hablar, pero bueno, pues los 18 años de cárcel no se los quita nadie. Fueron años durísimos. Quizá yo he tenido suerte de conocer a muchas personas de esa generación que tienen ahora 70 y tantos años, entraron en la cárcel con 20 y pocos y la verdad que son personas con una formación increíble y lo que quizá me sorprende más de ellos es que, lo digo en el libro, que uno de ellos me enseñó a no tener ni miedo ni rencor de Marruecos, ¿no? Y son admirables y bueno, pues eh, tengo la suerte de haberlos conocido a todos los que cito ahí. Bueno, a alguno no, pero personalmente, pero sí conozco sus escritos o su trayectoria. Y Chukri. Chukri, yo digo que pasa un poco como las mil y una noches. Hay historias, tramas que tienen tanta fuerza que da igual cómo las cuentes, ¿no? Las mil y una noches es un libro que la historia es tan perfecta que pasa en traducciones malas, censuradas, recortadas, en las que le han puesto más sexo del que hay, en las que le han quitado toda la sensualidad que hay. Da igual lo que le hagan, que sobrevive y puede enganchar. Pues yo creo que con el pan desnudo, en la segunda traducción, el pan a secas, pasa algo parecido. La peripecia vital de Chukri es de tal calibre que aunque las traducciones no sean extraordinarias o, bueno, son buenas, pero podrían ser mejores porque yo creo que hay algo que se ha quedado en el camino, ¿no? Pues, pues Chukri consigue enganchar a los lectores, no a todos por lo que veo. Y sí. Y luego algo que decías que Chukri elige cómo contar esa otra, esa otra cara del Tánger internacional. Yo creo que él no lo elige, no tiene más remedio que contar esa cara porque es la de su vida, pero también no es otro mundo, digamos que es lo que la existencia de un mundo de ricos, de un mundo de colonizadores, de un mundo de privilegiados, eh, que existiera ese mundo conllevaba necesariamente que hubiera esos pobres y esa gente eh, que huye de la miseria. Y yo hago una lectura, quizá podríamos decir que poscolonial del libro de Chukri, y bueno, pues el libro de Chukri nace de una hambruna en lo que era el protectorado español en Marruecos. Entonces, ese protectorado y esa pacificación a la que me refería antes tuvo episodios como este de sequía y de hambruna y de miles de personas desplazadas buscando simplemente el pan, ¿no?
Entonces, hay otros elementos en el libro que yo creo que permiten vincular la vida de Chukri, lo que nos cuenta en su autobiografía novelada, con el contexto colonial español, ¿no? El padre extremadamente violento hasta un punto insoportable, como habéis leído, pues hay un momento dado en que golpea a Chukri con el cinturón de su uniforme de militar español ejército del que ha desertado, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de pistas que yo creo que de nuevo es esa violencia de la colonización que se extiende sutilmente hasta los hogares o hasta la península ibérica después, ¿no? Mm. Sí, pero con micrófono, con el micrófono. Espera que te dé el micrófono. Sí, sí, no, no pueden oír los demás. Es que no te oímos tampoco aquí. Esta idea que acabas de decir tú de Borros frente a Chúquer, Chúquer frente a Borros, etcétera, aparece también nuevamente en el libro. Además, muy interesante en la forma que lo expresa. Es en el artículo de Casablanca, Casanegra. Es decir, el de Casablanca me pareció magnífico, todo lo que dice de Casablanca. Y además, la relación con el músico que aparece y le mencionas a Sam de la película Casablanca, etcétera. Y mencionas también a María Dueñas, que es el libro, es un bestseller prácticamente, aunque yo no creo que ella, me digo bestsellers en el sentido casi negativo, ¿no? Los bestsellers que nos ponen y tal para que los compramos. Pero yo no creo que ella escribiera un bestseller, pero le ha salido un bestseller a ella. Y hacerla a la protagonista amiga del músico, de San, pero sobre todo, que es lo que iba, que aparece Boros frente a Chukri, o al contrario, ¿no? También Casablanca frente a Casanegra. Casablanca, ese mundo artificial, ese mundo de lujo, ese mundo tal, frente a Casanegra que se preocupa especialmente por los pobres, etcétera, que menciona. Creo que es magnífica la representación que haces en el libro de esa situación que es semejante a la que aparece, y creo que en el capítulo 1, si no me equivoco, en el artículo 1, Tercero, cuarto. o de los primeros, no sé exactamente. Gracias. Pues sí, de nuevo Casanegra no es algo que yo me invente, es algo que retomo de la cinematografía marroquí, que luego tiene un desarrollo también en las tribus urbanas, pero que da juego para esa contraposición que está ya en la película, ¿no? Y dos cosas respecto a la cuestión de los artículos y luego de María Dueñas también. Sí, yo creo que es un bestseller, pero un bestseller inmenso, vamos. Y yo creo que fue muy inteligente en encontrar algo que de alguna manera hemos hablado aquí ya hoy, que es ese vínculo de tantos españoles con Marruecos. Y muchas de esas personas, sobre todo las que vivieron allí o sus familias, había ahí un nicho de nostalgia que yo creo que el tiempo entre costuras supo explotar muy bien y aprovechar. Y yo creo que parte de su gran éxito se deriva de haber encontrado ese nicho de nostalgia por el Marruecos español, por el protectorado español, por el Tánger Internacional. Eh, Hay muchas personas, siempre que hay alguna presentación, surge este tema y surge alguien que te cuenta que, si no ella directamente, algún familiar, algún conocido, tuvo ese vínculo con un mundo idealizado en el que solo veían parte de ese mundo. Hace poco estuve en Tetuán y coincidí con la presentación de la traducción de Sira, la segunda parte del Tiempo entre costuras, la traducción al árabe en el Instituto Cervantes de Tetuán. Estaba María Dueñas y alguien del público le dijo, tiene que ver un poco con lo de Chukri y Paul Bowles, con esas dos caras del mismo lugar y del mismo tiempo. Le dijo, es que
en tu novela son todos españoles. Dice, no hay marroquíes, si hay marroquíes son como de adorno, ¿no? Entonces ella lo justificó, pero bueno, es que es verdad, esa es la realidad de la colonización. Había muchas personas que vivían sin mezclarse, sin conocer a marroquíes, vivían en mundos aislados, otras personas no. Y dicen que una de las particularidades de la colonización española, por ejemplo, en un barrio de Tetuán, que se sigue llamando Barrio Málaga, es que allí había pobres marroquíes, pero también había pobres españoles, que en el caso francés, pues no había barrios en los que hubiera pobres españoles, ¿no? Digo, pobres franceses. Y respecto a la otra cuestión de los artículos, pues bueno, a mí me hace gracia que el libro llamen a lo mismo que es este libro de maneras muy, muy distintas. Me ha sorprendido bastante. Entonces, a veces lo llaman artículos. Bueno, también es que yo digo que el narrador que aparece así de vez en cuando y al principio, sobre todo, es algo que tiene que ver con mi biografía y lo presento como si fuera un corresponsal en Marruecos. Otras veces han dicho que es una autobiografía, otras veces que es un ensayo, otras veces que es una novela. Y bueno, pues se siguen diciendo cosas que a mí me encanta que se digan. Y tal vez la que más me ha gustado de todas fue un periodista del país, Chema Caballero, especializado en cultura africana, y que dijo que, bueno, que en realidad era un libro que se podía definir más bien por lo que no era que por lo que era. Entonces decía, no es autobiografía, pero hay apuntes autobiográficos, no es ensayo, pero hay veces hay ensayo, no es académico, pero a veces sí lo es, no es ficción, pero hay veces en las que claramente hay cosas que están contando que se nota que no son. Entonces hacía un poco así un contrapunto con varios géneros literarios o maneras de expresión y me gustó mucho. ¿Se oye, no? No, no se oye. Gonzalo, gracias por el libro. Yo espero que en el próximo viaje que haga a Marruecos me lo lleve como libro de... Ah, la boca, está aquí, está aquí. Digo que el próximo viaje que me planteé ir a Marruecos, espero llevarte tu libro y un poco, bueno, tomar nota de algunos aspectos. Me gustaría que dos temas que me han parecido curiosos. Uno es la juventud actual. Yo veo que estoy de acuerdo en que realmente hay mucha tensión entre la tradición y la modernidad. Yo sé que se está incluso el status quo del propio país. Hay como muchas tendencias artísticas, culturales, que están poniendo un poco en solfa. He leído, a propósito, digamos, de esta lectura, he leído en un periódico que hay un código familiar actualmente que se está, digamos, trabajando o por lo menos poniendo Reformando. Sí. reformando, ¿no? Donde hasta el lugar que ocupa la mujer y otros temas. Me gustaría un poco que me nos contaras un poco por ahí. Y después la inmigración. Me ha hecho gracia un comentario que he leído del libro donde el marroquí que sale del país lleva como toda la tradición consigo misma. O sea, lleva como la carga de la familia que tiene allí, de su religión y después un poco de sus posibilidades, digamos, de adecuarse a un entorno. Entonces, ese tema me parece que me es curioso porque ahora mismo yo estoy viendo que en el mundo del deporte se habla de jugadores marroquíes muy buenos. Es decir, ¿qué está exportando Marruecos, digamos, al mundo del atletismo, al mundo del deporte? Oigo mucho de decir, este es marroquí, y qué chaval más bueno. Es decir, ¿qué se está fomentando o cómo llegan este tipo de juventud? Entonces, por una parte, me gustaría un poco que me hablases un poco de
la actualidad de la gente joven, de la juventud actualmente, cómo está tensionando el estatus de ese país y la emigración, cómo se está moviendo, digamos, en este momento donde, bueno, uno cuando lee cosas, veo que, no sé, que para la recolección de cosas, pues hay mucho marroquí. Es decir, en qué estatus y en qué posicionamiento se están colocando esa emigración que viene a España? Oye, gracias. Hace poco terminaba antes una intervención hablando del 2030, del Mundial de Fútbol. Hace poco un futbolista que se llama Brahim Díaz, que creo que juega en el Real Madrid, decía, yo soy 100% español y 100% marroquí. Pero, claro, está el tema de las selecciones nacionales. Y igual España, que es una potencia mundial en materia de fútbol, pues tiene muchos candidatos para la selección. Y a un jugador como Brahim Díaz, que supongo que será muy bueno, no tengo ni idea, no sé nada de fútbol, pues le hace ilusión también jugar en el Mundial con una selección nacional. Y si no puede jugar con la española, pues igual juega con la marroquí. Entonces, ahora mismo este tipo de posibilidades existen y hay gente que se siente 100% española y 100% marroquí, con lo que conlleva de complejidad de todo eso, porque bueno, pues gran parte de la gente que está empezando a formular muchas de estas identidades no estancas, pues además provienen del contexto catalán. En Marruecos muchas de esas personas que están en contexto catalán o en Madrid además provienen de familias de origen rifeño, amazigh, bereber. Entonces es todo bastante rico y complejo, ¿no? Yo de la juventud, bueno, pues me he puesto un poco al día y tal y cual, pero yo no trabajo sobre esas cuestiones, yo trabajo sobre literatura, sobre infraestructuras culturales. Me gusta mucho el cine, me gusta la música, pero mi ámbito de especialización es la literatura. Entonces, los libros, pues la gente joven no suele publicar muchos libros, aunque hay un libro que se ha publicado hace muy poquito, una chica de 24 años en árabe, que se titulaba Memorias de una lesbiana. Y eso me lleva a vincularlo con el otro tema de la reforma del Código de Familia. Entonces, Marruecos puede publicar un libro como ese, titulado Memorias de una lesbiana, en la que una chica cuenta pues su, su vida, sus relaciones con sus novias, su deseo de acabar con un matrimonio en el que es infeliz y detenciones de la policía porque las pillan besándose un día por la calle, digamos, las cosas a las que están expuestas los jóvenes y sobre todo los jóvenes que tienen una componente que no sea heteronormativo, que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque en Marruecos, en Código Penal, hay dos artículos, yo lo cuento en el libro, que son los que están ahora, mm, eh, cuando hay reformas tan delicadas como estas, en Marruecos lo que se suele hacer son iniciativas reales, son iniciativas que toma el rey para que no sean los partidos políticos y que sean inapelables. Entonces, hay un proceso ya hubo uno importante hace unos años, pero los movimientos feministas que los hay en Marruecos, pero de nuevo tenemos esas dos fuerzas de renovación, de modernidad y de tradición también, que no quiere que se muevan esos temas. Entonces, hay dos artículos, como decía, uno que prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio, está en el Código Penal, es uno de los que se está barajando o viendo cómo se puede anular o modificar o acabar con él, y el otro está pena las relaciones entre personas del mismo sexo. De tal manera que todo es un absurdo, porque
cuando estas cosas ocurren, y lo conocemos bien en la España franquista también, lo que se expande es la hipocresía, ¿no? Entonces, en Marruecos hasta hace poco, ahora ya es posible, pero luego está la fuerza de la inercia y de la moral, los que se eligen en guardianes de la moral. Eh, no podías ir a un hotel siendo marroquí si no estás casado, eres un chico y una chica, pero perfectamente, siendo dos hombres o siendo dos mujeres, podías tener una habitación de hotel, ¿no? Pues la masculinidad está ahí en todas partes, ¿no? Yo lo que cuento es cuando veo gente que cuestiona, como tú decías, o decías tú, el status quo, ¿no? Entonces, hay un activista ahora que tiene un podcast, que son algunas de las cosas que yo he hecho calas, pero no soy experto en ellas. Gente más joven que está trabajando conmigo en sus investigaciones, sí están entrando a fondo, pues ha lanzado un podcast en árabe y una página de Instagram que se llama Mashi Rujula. Y el logo es como un hombre, muy hombre, como llorando, ¿no? Sería un poco como el equivalente a lo que hemos escuchado muchos de nosotros, de los niños no lloran, ¿no? Es como cosa de niñas. Pues gente que empieza a plantear esas cuestiones en la escena social, política, artística, yo sí atiendo a ellas. Ahora, hablar de qué es la masculinidad en Marruecos tal y cual, ni puedo ni me atrevo. Pero es un tema, claro, como aquí. Una cosina que quería decir respecto a este tema. Yo la última vez que estuve en Marruecos fue en el 91, o sea que era otro Marruecos, otro Marruecos. Por eso tengo tanta gana de volver. Pero respecto a esto del sexo, lo que yo observaba era que en Marruecos, entre los hombres, tenían unas relaciones como muy físicas entre ellos y a mí me daba la sensación que era un poco como en la España franquista, que siempre se dijo, se ignoró que existía el lesbianismo. No, eso no existía. Y la explicación que se daba cuando se estudiaba ese tema era que, bueno, que en España que las mujeres fuéramos enlazadas, fuéramos medio abrazadas entre amigas y tal, era una cosa que se podía hacer normalmente y que por eso pues no chocaba nada en absoluto y tal. Y en Marruecos yo creo que pasa lo mismo entre los hombres, por lo menos en el Marruecos que yo conocí, que ellos podían tener como unas relaciones físicas, pero realmente cariñosas y sensuales y todo, y se notaba muchísimo. ¿Y ahora sigue siendo igual o eso ya está pasado? Porque era, no sé, yo creo que debe ser como de hace tiempo, que ahora la gente joven debe funcionar de otra manera. En algunos documentales que han puesto en la tele española, que yo vi uno hace poco, me acuerdo, en la 2 que era un Marruecos que yo desconocía completamente, súper moderno, súper movido, súper, y los trenes, pum, pum, los metros, tal, cosas que no, que entonces yo estuve mayormente en Casablanca, no había un poco de metro, pero un poco y los trenes eran, vamos, o sea, yo creo que ha cambiado mucho Marruecos en ese sentido. Y lo que digo de entre los hombres sigue siendo así, ¿te parece o no sé? Tú que vas mucho, como estás yendo todo el tiempo. Sí, pero no sé, igual no me fijo, pero, pero esa distancia corporal, en efecto, en los primeros viajes sorprende, ¿no? Que haya dos chicos que van de la mano por la calle. Digamos que son actitudes que para nosotros entrarían en otro comportamiento, ¿no? Pero allí es una distancia corporal más corta. Yo diría que entre chicos y entre chicas también. Pero no lo sé. La gente que ha estado hace poco de viaje tiene alguna impresión.
¿Me oye, no? Creo que tengo voz fuerte y se me oía. Viajé hace mucho tiempo, yo estaba en la facultad a lo mejor en los 80, no, los 80 había terminado hacía. Bueno, hace mucho tiempo. Y tuve la misma sensación que tú tienes, Concha. Incluso me pasó también en el Cairo, que no son igual, pero bueno, son culturas más semejantes que con nosotros. Y en cambio las mujeres creo que no las sentí que fueran tan próximas, al menos que me llamase la atención. A lo mejor a mí también me llamaba más la atención porque para mí era menos frecuente que en España los hombres fueran tan, no sé, tan próximos y que tuvieran gestos de eso, de agarrarse de la mano, que parecen más, nosotros los teníamos más asociados a lo femenino, ¿no? Y creo que ahora a mí me ha encantado el libro. Me ha costado un poco porque he tenido que buscar palabras que traducías que yo no conocía y luego situaciones políticas y sociales que tampoco las tengo muy conocidas y tenía que buscar cosas, con lo que no he acabado el libro. Pero me ha parecido interesante y sobre todo me ha cuestionado muchas cosas y me ha creado la necesidad de volver. Gracias a ti y también a Concha por el trabajo que ha hecho. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, no sé si así son días. El libro me ha gustado muchísimo. Efectivamente, estamos incluso proyectando un viaje a Marruecos. Solamente conozco Tánger. Pero hablando un poco, ampliando lo que estabais hablando de la homosexualidad de hombres y mujeres, yo he visto una película que se llama El Caftán Azul. Eso es. Entonces, ahí me parece que estás certificando un poquito lo que estáis diciendo de la realidad, que entre los hombres es como muy normal, tienen sitios, incluso lugares a donde ir, los baños, todo ese tipo de cosas, y en cambio de la mujer no hay nada, 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 o sea, no sabemos, no tenemos ni idea. No sé si es porque era algo muy cerrado, no sé dónde está rodada esa película. Yo cuando estaba en Tánger, podía ser en Tánger o en cualquier sitio, porque todos los sitios son muy parecidos. Entonces quería un poco ampliar esto y luego, pues, no sé, como Chukri me ha gustado muchísimo también, pues me gustaría un poco que nos recomendaras algo para leer de Chukri y Bowles, por favor. Pues retomo el tema este de la película El Caftán Azul, que se proyectó en España, que no es habitual que el cine marroquí se proyecte en España. Es una directora, además, que es otro tema que he intentado que esté presente en mi libro, digamos, la perspectiva de género para intentar, dentro de lo posible, que las mujeres estén también representadas en todos esos capítulos. Y es una tangerina, de familia tangerina, en la que hay mezclas con a un abuelo o una abuela que eran de España o de Francia, la mayoría marroquíes. Entonces, una familia curiosa de ese mundo tangerino, de esas mezclas que la colonización también propició, ¿no? Y tanto esta película como el libro de Memorias de una lesbiana de esta joven escritora, pues se pueden rodar en Marruecos, se pueden publicar en Marruecos, pero en Marruecos, ¿qué ocurre? Pues siempre va alguien, hoy en día, que además con estos medios sociales, las redes sociales, pues sale alguien y dice, ah, esto es una vergüenza, este país, ¿cómo permitimos esto? Habría que prohibirlo. O sale un político, como aquí, y dicen, pues esto hay que llevarlo a los tribunales, esto es una indecencia. Entonces, pues, vale, hay un poco de lío, lo prohíben el libro en la feria del libro, no lo puede presentar la pobre escritora joven, pero luego lo dejan, levantan la mano y lo puedes comprar en las librerías. Con la película, lo mismo, se ha expuesto en Marruecos. Entonces, pues ahí yo creo que también este tipo de artistas que yo llamo artivistas, gente que hace activismo al mismo tiempo que está haciendo arte, ¿no?
pues van ensanchando los horizontes de la libertad de expresión, de los temas que se pueden tocar, pero siempre, digamos, con una sensibilidad especial donde pueden estar los límites, porque si fueran más allá de lo posible en ese momento, pues igual sí habría una censura o una prohibición. Entonces yo creo que son muy inteligentes porque van ensanchando y conquistando nuevos espacios, ¿no? Y Chucri y Bowles. Pues de Bowles yo diría Memorias de un nómada. ¿M? Y de Chucri, pues si habéis leído ya Pan a secas, pues seguid con Tiempo de Errores, que es la segunda parte de Tiempo de Errores, es la segunda parte de su autobiografía novelada, ¿no? ¿Eh? Cuando se leyó El pan a secas, recomendamos que continuaran con la segunda parte y con la tercera para que, bueno, ampliaran toda la Claro. perspectiva. Ah, Por eso le decía a la pues, compañera. pues yo sugiero, si vais a leer algún día Tiempo de Errores, ya que Chucri no está con nosotros, que invitéis a Malika Embarek López, que es la traductora de esa segunda parte, que vive aquí en Madrid y Pues que es tangerina, bueno, es tetuaní, este año hemos leído 100% también española y 100% marroquí también. hemos leído también a Juanita Narboni. O sea, han sido los dos de los que tú citas, los dos que hemos leído en el taller han sido Juanita Narboni y Goitisolo, claro, Goitisolo. Goitisolo con Juanita y bueno, Goitisolo también con el Don Julián. Sí, todos estos autores y obras que citáis están al sur de Tánger también, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y sobre todo están Chucri, como decía, y yo creo que está también Antonio Lozano, otro escritor español tangerino, y otro libro de Leo Aflalo, que a mí me impactó muchísimo, que se llama Los muertos de Ronnie, que es de una familia judía sefardí de Tetuán. Los muertos de Ronnie, Leo Aflalo. Yo creo que son los autores que más cito. El libro La vida perra, Los muertos de Noni, Chucri, por supuesto, y Goitisolo también, yo creo. Sí, yo me he quedado con las ganas, ese ejercicio que nos has puesto al principio, cerrar los ojos, esa música, ese diálogo, pero me quedo, digamos, con la ganas de saber la letra. Es decir, te metes, digamos, en ese ritmo de la música, me ha parecido preciosa, ahora sin enterarme. O sea, ¿puedes decirnos o traducirnos un poco o de qué va esa canción que nos has puesto, esa música? Pues no puedo decírtelo, porque canta en Amazigh, canta en bereber. Entonces, sé que es una canción de amor, sí, pero no, yo tampoco lo entiendo. ¿Eh? Es un nombre, Inés Inés, Inés Inés, Inés, que es como si fuera Inés, ¿no? Una cosa que me gustaba mucho de las entrevistas que he leído tuyas y eso es esto que dices de lo imaginal. Lo imaginal que es muy sufí, que ya no sabes si has contado verdades. Sí que cuento cosas, cuento verdades, medias verdades, cosas que ni sé si me las he soñado, si tal. A ver. Y nosotros que nos lo estamos creyendo todo. Bueno, este tipo de cosas son las que puedo contar cuando no se graba. ¿Ah, sí?